Bueno, este fue el ámbito político, pero luego hubo una noticia también muy relevante para las madres, para los padres, para tener en cuenta en este momento, porque el Ministerio de Salud decretó esta tarde el uso obligatorio de mascarillas en los colegios debido a la crisis por virus respiratorios. Y vamos a ver los principales elementos clave que hay que tener en cuenta entonces ya para la jornada escolar de mañana. Claro, lo primero es ¿a quiénes afecta? No te explico cómo estaban los chats de escolares y adolescentes durante esta tarde. Bueno, a todos los niños mayores de 5 años que están en etapa escolar. ¿Y dónde van a tener que usar mascarilla? En el colegio, pero solo en los lugares cerrados. O sea, en el recreo se van a poder sacar la mascarilla. Claro, en la sala de clases hay que usarla sí o sí. ¿Cuándo? Bueno, según la autoridad, esto opera desde mañana mismo y hasta, en principio, el 31 de agosto, que es el periodo por el cual hasta ahora se extiende la alerta sanitaria. En todo caso, fueron específicos también en decir que evidentemente se entiende que no todas las personas van a alcanzar a tener una mascarilla para mañana, por lo cual va a ser flexible esa fiscalización durante el día de mañana, pero la idea es que ojalá todos los padres que puedan manden a sus hijos con la mascarilla en el día de mañana. Una medida que fue tomada con algo de rechazo por parte de los jóvenes, de los niños, también de algunos apoderados, aunque entendemos que es necesario por la crisis que se está viviendo, la crisis de salud. ¿Qué es lo que dijeron los papás? Lo vemos en esta nota. Me parece bien porque hay harto bicho, hay harto niño resfriado. Que yo creo que es una gran medida para subsanar lo que ha ocurrido con el virus sincicial. Bueno, mi hijo yo ya le mandaba, por una parte también está bien, porque para cuidar a nuestros hijos. Ahí está entonces algunas opiniones de padres, madres y apoderados. Y la verdad es que reaccionó muy rápido también el comercio, especialmente el comercio informal, porque ya de inmediato en la tarde volvieron los vendedores de mascarillas a las calles. Es que muchos papás empezamos a buscar mascarillas en las casas y la verdad es que o ya no nos quedan o estaban guardadas. Entonces, como esto tiene que ser a partir de mañana, muchos decidieron salir a comprar mascarillas. De todas maneras, tal como explicaba Daniel, el ministro de Educación ha dicho que va a haber cierta flexibilidad en el primer día, entendiendo que es una medida que se anunció muy tarde hoy y cuando ya gran parte de las personas había regresado a su casa después del trabajo, no había mucho tiempo para reaccionar. Así es que mañana va a ser con flexibilidad, hay tiempo todavía para abastecerse de mascarillas. Escuchemos lo que decían hoy los vendedores esta tarde y noche ya vendiendo este producto a precios también algo superiores, alegaban algunos. Bueno, más que bueno para el negocio, me parece bien para la salud de todos, porque así nos cuidamos todos. Porque últimamente ya no se usa mascarilla, pues. Entonces que aparezca mascarilla es difícil de conseguirlo. Pues. ¿Y usted? Bueno, todo esto ocurrió en Valparaíso, entonces donde se hicieron estos anuncios, donde la ministra de Salud también anunció entonces el uso obligatorio de mascarillas desde mañana para los niños y niñas desde 5 años en los colegios. Pedro Garrido nos va a contar más de lo que ha pasado en esta jornada también en el Congreso. Pedro, buenas noches. Hola Pedro, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ustedes bien lo mencionan, una jornada de bastantes noticias, para algunas de dulce y agraz, teniendo en cuenta el retorno de la mascarilla, sobre todo para los estudiantes mayores de 5 años. Este fue un anuncio de la propia ministra de Salud, recordemos, con esta alerta sanitaria que se va a prolongar hasta el próximo 31 de agosto. Y posteriormente fue el ministro de Educación quien ratificó este anuncio, asegurando que niños mayores de 5 años en espacios cerrados tendrán que utilizar mascarillas en el colegio. Esto se va a desarrollar de manera paulatina, no va a ser restrictivo en su totalidad. Durante la jornada de mañana los colegios no podrán, por ejemplo, y este es un tema que los padres estaban bastante preocupados, no podrán mandar a los menores a sus casas si no llegan con mascarilla, pero de igual forma la invitación y el cuidado justamente con esta crisis sanitaria que se está viviendo en el país es a que los menores acudan con mascarillas, que los padres salgan a comprar. Ustedes lo mencionaban recién, los valores acá, por ejemplo, en el centro de Viña del Mar estaban hasta 3.000 pesos, subieron casi un 200% las mascarillas durante esta tarde, una situación que pudimos confirmar recorriendo los principales puntos donde durante la jornada de hoy también vendían mascarillas y sobre todo en pandemia. Pasemos a revisar parte de las declaraciones del ministro de Educación y también las reacciones que tuvo en distintos estamentos, asegurando que el gobierno una vez más actúa de manera tarde. Pasemos justamente a revisar las declaraciones de distintos actores vinculados a la educación tras el anuncio de la ministra y también la confirmación del ministro de Educación.
Lo que ha señalado, ¿no es cierto?, la ministra Aguilera, el uso de mascarillas obligatorias, en este caso sería desde este momento. Sin embargo, sabemos que muchas familias a lo mejor no tienen acceso necesariamente a esta mascarilla desde ahora. Algunos tienen todavía, ¿no es cierto?, mascarillas que están en uso, que son posibles de utilizar, pero ojalá sea desde mañana. Entendemos que hay un periodo de flexibilidad probablemente en los próximos días hasta que las familias puedan, ¿no es cierto?, nuevamente adquirir estas mascarillas para ser utilizadas, al igual como se hizo con la pandemia de COVID, en el espacio educativo. Entendemos que hay una crisis en el ámbito de salud y por supuesto que es prioridad proteger a los grupos de riesgo, pero nos parece inmoral que niños sanos deban asistir a los colegios con mascarilla. Los esfuerzos deben estar en el desarrollo integral de los niños. Nuevamente castigamos a los niños por irresponsabilidades de las autoridades. Ya lo saben entonces, a partir de mañana y hasta el próximo 31 de agosto, la utilización obligatoria de mascarillas para mayores de 5 años en establecimientos educacionales, parte de estos anuncios entregados durante la jornada de hoy por la alerta sanitaria. Muchas gracias, Pedro. El informe entonces desde Valparaíso con las novedades también en el Congreso. Buenas noches. Gracias y buenas noches. Bueno, y también ahí ocurrió en el Congreso, el diputado Tomás Lagomarsino, que es integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, entregó un oficio a la ministra diciendo que hubo ventanas de oportunidad para poder trasladar a camas UCI a 3 de los niños que fallecieron en las últimas semanas por virus respiratorios. Según el diputado, habría existido tiempo para que ellos hubieran recibido cuidados adecuados en otros lugares. Justicia para Joaquín, Dana y Mía son las consignas que se han tomado los pasillos del Congreso con los rostros de dolor de los padres de estos niños que fallecieron producto de virus respiratorios mientras esperaban por una cama UCI. Dolor que crece al entregar antecedentes que revelarían que sí hubo tiempo para concretar estos traslados. Mi hijo a las 6 de la tarde estaba estable para ser trasladado al hospital. Siento que hubo mucho tiempo, hubo muchas horas donde se pudo haber trasladado a mi hija y que ella no estaba tan grave cuando se pudo haber hecho más por ella. Y así también lo aseguró el diputado Tomás Lagomarsino, que en un oficio enviado a la ministra de Salud para exigir investigaciones clínicas y administrativas de estos 3 casos, develó que hubo ventanas de oportunidad para trasladar o intubar a los pacientes. Y por supuesto que en ese contexto uno no puede más que determinar que no se hizo todo lo que estaba al alcance para atender, proteger y salvarle la vida a estos 3 lactantes. En el caso de Joaquín, de 9 meses, según el oficio, se constata que pasadas las 4 de la tarde, el hospital de Quilpué solicitó una cama UCI al hospital Gustavo Frique. 10 para las 8 de la noche, Joaquín sufrió su primer paro cardiorrespiratorio y falleció pasadas las 22 horas. Aquí hubo una ventana de 3 horas y 20 minutos para realizar un traslado a una cama UCI que nunca se concretó. Teniendo su cama, ya la doctora agilizó su tema con el Gustavo Frique, teniendo su cama, la ambulancia nunca llegó. El retraso de traslado en una condición crítica al lugar especializado puede reducir la sobrevida, o dicho de otra manera, puede aumentar la mortalidad en la medida que más tarde lleguen al lugar para hacer el tratamiento definitivo. En el caso de Dana, según el informe del diputado, el viernes 2 de junio en la mañana, el hospital de Quilpué solicitó traslado para la pequeña de 2 meses. A las 5 de la tarde decidieron intubarla y conectarla a un ventilador mecánico. A las 10:30 falleció, lo cual da cuenta de una ventana de 12 horas en las que pudo ser trasladada. Y luego resulta que cuando llega la ambulancia dicen que el cupo que habían conseguido era para UTI y mi hija estaba necesitando UCI. Ya como está trasladada, como no tienen el cupo para UCI, la ambulancia se devuelve, se va y le dice que vuelvan más tarde. Los niños todos tuvieron camas disponibles en la red integrada, que es lo que hemos conversado, es decir, todos tuvieron camas disponibles en el momento en que se podían trasladar. El problema es que cuando la cama UCI estuvo disponible, Dana había empeorado y ya no estaba estable para el traslado. En el caso de Mía, el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio solicitó traslado a cama UCI el lunes 5 de junio por la mañana. Ese mismo día en la tarde la intubaron y conectaron a ventilador mecánico. Al día siguiente, pasadas las 12 de la tarde, tuvo su primer paro cardiorrespiratorio, lo cual, según el informe, da una ventana de más de 24 horas para haber concretado el traslado. Nos dijeron que iba a Marica.
Después como que nos decían, no, tranquilo, se abrió una posibilidad aquí en Santiago. Después decían, no, tranquilo, se abrió, o sea, fallamos en Santiago, nos vamos a Arica de nuevo. Y evidentemente el traslado tiene muchísimas variables que a veces no estamos en condiciones de poder, por ejemplo, comunicar, como las condiciones, si necesita una evacuación aeromédica, hay condiciones climáticas, hay condiciones horarias. Un traslado de más de 2.000 kilómetros al supuestamente no existir camas disponibles más cerca. En este caso, la ministra reconoció que hubo una clínica en la región metropolitana que no fue consultada por la disponibilidad de camas para trasladar a Mía. ¿Y es posible que haya habido una cama en la clínica Las Condes? Lo que me informaron a mí es que efectivamente no los habían llamado. Por ley de urgencia no nos han derivado pacientes y por supuesto estamos disponibles para ayudar a esos pacientes derivados por ley de urgencia cuando sea necesario. Además de la disponibilidad de camas para realizar traslados de pacientes en condiciones delicadas de salud, es necesario contar con ambulancias de alta complejidad, que como vimos en algunos de estos casos, al parecer no estuvieron disponibles. Chile está bajo el número de ambulancias de alta complejidad respecto a las recomendaciones internacionales. Ahí yo creo que el Estado debe invertir en mejorar y aumentar la flota para poder trasladar estos casos con mucho mayor seguridad y con mucho mayor rapidez. Una investigación que estas 3 familias esperan tenga resultados claros en la responsabilidad que le compete a cada organismo para que nadie más experimente el dolor por el cual atraviesan al perder a un hijo, a una hija que quizás pudo recibir otros cuidados.